Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevista History, 5 preguntas para comprender la pandemia. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir aquí con nosotros a Rosendo Fraga, analista político, historiador y periodista. Rosendo, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, antes de empezar con las preguntas y con esta charla, me gustaría contextualizar un poco, digamos, el trasfondo de lo que vamos a platicar. Yo partiría del hecho de que el siglo XX le transformó, le cambió el rostro al mundo varias veces. Las 2 guerras mundiales, la Revolución Rusa, la caída del muro de Berlín. Es decir, hay muchos elementos de asuntos políticos que le cambian el rostro al mundo. Pero no habíamos visto, al menos en los últimos 120 años, esto, que una pandemia pudiera en un momento determinado cambiar la cuestión política o la geopolítica de todos los países. Rosendo, ¿tú crees que esta crisis mundial transformará las relaciones de poder entre las principales potencias? ¿Cómo imaginas tú este escenario en unos meses o quizá en unos años? Bueno, ante todo, vuelvo al marco histórico que vos hiciste referencia. Es cierto, en el último siglo o siglo y medio, ninguna pandemia produjo cambios políticos. Pero sí tuvimos una crisis económica, la de los años 30 del siglo XX, que produjo grandes cambios políticos. En alguna medida, la crisis económica de los años 30 creó las condiciones políticas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Y acá es donde yo establecería un puente con el que hoy estamos viviendo. A ver, sí. La crisis de los años 30 exaltó y reforzó los nacionalismos. ¿Tú estás viendo en estos momentos un exacerbamiento nuevamente de los nacionalismos? Sí, y lo que te diría es que esa era una tendencia previa a la pandemia, que en Occidente tuvo las manifestaciones más relevantes, el referéndum del Brexit, ¿no es cierto?, a comienzos del 2016 y la elección de Trump, ¿no es cierto?, a fines de 2016. Pero que en Occidente hemos tenido otra serie, yo diría, de hechos coincidentes. Ahora, cuidado. Esta revitalización del nacionalismo es global, no solamente en Occidente. El presidente Xi es un líder nacionalista chino, el primer ministro Modi en la India es un líder nacionalista, ¿no es cierto?, también hindú. El primer ministro Abe de Japón es el más nacionalista de los primeros ministros japoneses desde, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esto era preexistente. Me da la impresión, y es una conjetura porque el futuro nadie lo sabe, que la pandemia es más probable que exacerbe esto a que lo interrumpa. Eso es muy interesante. Y qué bueno que mencionas a estos personajes. Fíjate que a ciertos factores o ciertos acontecimientos mundiales de pronto te permiten generar generaciones, valga la expresión. La Segunda Guerra Mundial sacó líderes que quizá no sabíamos que existían. Un Churchill que estaba medio escondido o que tenía pues, muy dado a la política interna inglesa. Charles de Gaulle, el propio Roosevelt agarró una dimensión increíble. Es decir, creo que hubo una gran generación de líderes. ¿Tú crees que en este momento, dadas las circunstancias, hay una ausencia de liderazgo o estás viendo 2, 3, algunas figuras que pudieran, digamos, asumir un papel verdaderamente histórico en este momento? Bueno, dos cuestiones. Primero, la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia, entre otras cosas, de la falta de liderazgo preexistente. Es decir, se llegó a la Segunda Guerra Mundial por la incapacidad, sobre todo, del liderazgo occidental de poder tomar las decisiones para impedirla. Y como vos muy bien dijiste, si hubiéramos, en el año 1939, a De Gaulle no lo conocía nadie. Churchill era un político marginal y sí, Roosevelt era un político que venía ocupando el centro de la escena política en Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hoy, si yo hoy doy un nombre, creo que una figura que emerge con un liderazgo revalidado es Angela Merkel en Alemania. Ahora, es perfectamente posible, como vos mencionaste con Churchill y De Gaulle, que hoy haya figuras que no están ocupando el centro de la escena política y que emerjan, ¿no es cierto?, como nuevos líderes. Y sobre todo, yo diría que hay que hacer el esfuerzo de mirar esto en términos globales. Nosotros, ¿no es cierto?, América Latina, como decía un gran politólogo
francés, ¿no es cierto?, Turén, somos el extremo occidente, pero occidente al fin. Y es decir, todavía estamos con una visión muy occidental, y hay muchas cosas que están pasando, Asia, África y Oceanía, que no las estamos mirando. Rosendo, dentro de esta circunstancia que estamos viviendo, ahorita pues, la crisis es de salud. Los países están viendo cómo salen adelante, pero ya se avecina, cuando menos, y siendo muy, muy optimistas, una recesión. Hay otros especialistas que dicen que viene una gran crisis económica. ¿Tú crees, además de lo que habías mencionado de la crisis del 29, tú crees que en este momento al mundo lo vuelva a definir la crisis económica y que a partir de una crisis económica se replanteen las relaciones políticas del mundo? Creo que sí, es perfectamente válido plantearlo así. En general, los historiadores de la economía están previendo que esta crisis puede ser peor que de los años 30 en términos de destrucción de la economía, ¿no es cierto? Todos los economistas contemporáneos te dicen que sin duda es peor que la última crisis global, que fue 2008-2009. Entonces estamos frente a una crisis económica de una dimensión, ¿no es cierto?, que perfectamente para mí, va a generar consecuencias políticas. Creo que un punto central es, hay poca discusión sobre cómo se está manejando la pandemia con vista a largo plazo. Vuelvo al ejemplo de Merkel. Para mí el líder político que mejor está manejando esta correlación entre pandemia y largo plazo es Merkel. Un solo dato. Ella conduce la política respecto a la pandemia con un comité de crisis donde hay 4 disciplinas: sanitaristas, psicólogos, educadores y juristas. Es decir, apuntando el educador por el largo plazo, el jurista por los derechos, el psicólogo, porque acá hay daños, ¿no es cierto?, en la psicología de la gente, sobre todo los menores, muy importantes. Este enfoque integral es muy importante porque lo que hagamos hoy condiciona el futuro. Efectivamente, en América Latina estamos viendo regímenes y se habla mucho de la derecha, de la izquierda, pero habría que reconceptualizar la idea. ¿Había que cambiar, digamos, ciertos paradigmas, o crees que vamos a seguir sobre esa línea muy tradicional de un régimen o de otro? Bueno, yo lo que creo que hay, a veces la política es compleja, la política es contradictoria. Es decir, antes las izquierdas eran proteccionistas, ahora las derechas se están haciendo proteccionistas, como pasaba un siglo atrás, ¿no es cierto?, en el siglo XX. Por ejemplo, hemos tenido una inversión de roles, ¿no es cierto? Hasta la década pasada, yo diría, las derechas económicas en la región eran globalistas. Sí. Hoy no lo sé si lo son tanto en este momento. Es decir, estamos con un proceso complejo. Hoy podemos tener a lo mejor un modelo político en Estados Unidos donde combina propuestas económicas que hace 10 o 15 años las hubiéramos combinado, ¿no es cierto?, considerado de izquierda, como era una política más proteccionista, o una política interna que casi la hubiéramos considerado de ultraderecha, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Me da la impresión que la categoría izquierda-derecha pasa a ser mucho más limitada, ¿no es cierto?, en este momento. ¿Latinoamérica seguirá estando un paso atrás? ¿Seguiremos siendo como después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, que sí colaboramos, pero de una manera pues muy, muy puntual, cada país dependiendo de las circunstancias? ¿Aquí ves que podamos tomar un lugar distinto o cómo ves a América Latina? Bueno, a ver, yo siempre digo, digamos, para analizar América Latina hay que mirar a México y Brasil. Por más que, ¿no es cierto?, a otros no nos guste, pero esta es la realidad. México y Brasil sumados son 2/3 de América Latina, población, PBI e incluso territorio. Es decir, Brasil en América del Sur es la mitad de 12 países. Y entonces, hacia donde va Brasil, esto va a tener mucha incidencia o influencia regional. México, al norte del Canal de Panamá, yo diría otro tanto. Yo creo que para que América Latina tenga peso en el escenario internacional, tiene que haber cierto tipo de aproximación entre Brasil y México.
con Brasil y México, yo diría, coordinando acciones, América Latina tiene condiciones políticas de tener un peso global. Si no, es difícil que lo tenga. Rosendo, ¿ves el futuro esperanzador o hacia el vuelo? ¿Cómo lo ves en general, en términos de la salud, de lo que viene? ¿Qué podemos esperar tú? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? A ver, yo me autodefino como un escéptico constructivo. Me encanta el término. Escéptico constructivo. Yo no me hago demasiadas ilusiones sobre lo que viene. Sí creo que sobre lo que venga tenemos que tener una actitud constructiva. Rosendo, pues te agradezco mucho esta participación en Entrevista History. Ha sido un placer platicar contigo. Nos dejas muchas ideas, muchas reflexiones. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Soy Alejandro Rosas y esto fue Entrevista History, 5 preguntas para comprender la pandemia. Nos vemos la próxima.